Buenos días, estimados niños y niñas. Te saluda la profesora Mirta Giovanna y continuando con nuestro proyecto artístico, hoy en el área de arte y cultura trabajaremos la actividad Planifico mi proyecto artístico, para lo cual vamos a trabajar la competencia Crea proyectos desde los lenguajes artísticos. Y nuestro propósito para el día de hoy es aprender a planificar tu proyecto artístico seleccionando un relato de tu creación o de tu comunidad para adaptarlo a la técnica del teatro de sombras. Toma en cuenta los siguientes criterios de evaluación y al final de la actividad realizarás tu autoevaluación. Primero, vas a explorar la técnica del teatro de sombras para crear y seleccionar figuras y experimentar usando herramientas tecnológicas que ayuden a crear efectos de luz, sombra y sonido. Luego, vas a planificar un proyecto de teatro de sombras adaptando o creando un relato y considerando los elementos necesarios para representarlo, según el lugar y la intención. Para realizar el proyecto vas a necesitar hojas de papel o una tela blanca y esto va a servir para crear tu pantalla. Luego vas a necesitar una fuente de luz que puede ser un celular, una tableta, una linterna o lámpara de mesa o pie. También vas a requerir algunos ganchos o clips, lápiz o lapicero, cartón o cartulina, para elaborar unas siluetas de tus personajes, tijeras, soguilla, cinta o pita, cinta adhesiva, elementos de la naturaleza como ramas y flores. ¿Recuerdas la historia de la serpiente Ronin? La madre del agua, la Yakumama. ¿Pudiste identificar alguna historia que quieras contar relacionada con la naturaleza? Recordemos que en la actividad anterior del área de arte y cultura hemos conocido una leyenda de la serpiente Yakumama, a quien consideraban los pobladores como la madre del agua. Hoy tú también podrás crear tu propia historia. Desarrollamos la actividad. ¿Qué es el teatro de sombras? Como apreciamos en la imagen, se conoce como teatro de sombras a un tipo de representación que se basa en la proyección de formas, es decir, siluetas, en una pantalla iluminada. ¿Qué siluetas podemos observar en esta imagen? Observamos tal vez un caballo, una persona con una espada, un dragón. Y a esta representación la llamamos teatro de sombras, en la cual podemos observar a los personajes detrás de una pantalla. Pero ¿cómo se realiza este teatro de sombra? Bien, vamos a explorar con la sombra y la luz. Para explorar con la luz, la sombra y las formas hay varias posibilidades. Por ejemplo, usando algunos objetos como siluetas o el propio cuerpo. Como podemos apreciar en la imagen de unas manos de una persona. Te invito a explorar de manera libre en tu casa para reconocer las sombras que se forman y empieza a probar cómo puedes crear personajes o siluetas con tus manos u otros elementos. Puedes probar acercando y alejando tus manos o tu cuerpo. Fíjate qué sucede. ¿Te das cuenta que puedes adoptar la forma tal vez de un animalito, como un perrito o un venado? Puedes intentar probarlo tú mismo o tú misma. Bien, ahora para hacer una representación de teatro de sombras, necesitamos planificar una secuencia de trabajo. Por ejemplo, primero debes definir una historia que quieras contar y elabora un guión. En un guión debe haber una conversación o un diálogo entre los personajes. Luego, elabora los elementos técnicos para tu proyecto, como la pantalla que necesitas. Esta pantalla la puedes elaborar
con papel, con una tela blanca o quizás con un papelote. Luego vas a determinar la fuente de luz que emplearás. Puedes utilizar una linterna, una lámpara de pie o lámpara de mesa, un foco o la luz de un celular. Después vas a seleccionar y probar cómo usar los materiales para crear siluetas, por ejemplo, con ramitas, con flores u objetos. Finalmente, elabora las figuras para representar a los personajes de la historia que has creado, con los personajes que has considerado. Puedes hacerlo con hojas de reuso, puedes utilizar cartulina o el material que elijas. Muy bien, ya planificaste tu proyecto artístico y ahora manos a la obra. Toma en cuenta lo siguiente. La historia que vas a representar puede ser una historia de tu comunidad o también puedes crear tu propia historia usando tu imaginación en donde se evidencie la relación entre la naturaleza y el ser humano. Recuerda que las historias te pueden llevar a un mundo fantástico o mostrarte situaciones de tu vida cotidiana. En ambos casos te permiten reflexionar acerca de temas diversos. Es por ello que debes elegir un tema para crear tu historia, pero recuerda que este tema debe tener conexión entre la naturaleza, sus elementos y el ser humano. ¿Y cómo lo vas a hacer? A continuación te lo explico. Cuando hayas seleccionado o imaginado la historia que quieres contar, escribe o graba un resumen de esta. Toma apuntes de todas las ideas que tengas, los personajes. Para poder comunicar desde el teatro de sombras, deberás definir las partes de tu historia, los personajes y lo que sucede. Vas a guiarte de la estructura que te mostraremos a continuación para luego convertir tu historia en un breve guión, es decir, en un diálogo o conversación. Y cuando ya tengas tu estructura terminada, vas a colocar un título a la historia. Veamos, el siguiente cuadro o tabla te ayudará a organizar tu historia, la cual debe tener 3 momentos o partes: inicio, desarrollo y final. Vas a escribir qué es lo que sucede en cada momento, así como los personajes que participan en cada una de las partes. Algo muy importante, utiliza los conectores, también, luego, finalmente y otros que creas conveniente, lo que permitirá que tu relato tenga coherencia y cohesión. Además, pueda comprenderse claramente. Ahora sí, puedes usar tu imaginación y creatividad y crear tu propia historia. Luego que ya organizaste los momentos de tu historia y los personajes que van a participar, conviértela en un breve guión, es decir, en donde haya un diálogo entre los personajes. Aquellos personajes que van a participar en tu teatro de sombras. Y cuando ya tengas listo tu relato, coloca un título a tu historia. Y a continuación nos toca elaborar los elementos técnicos, aquellos que acompañarán a tu proyecto. ¿Qué necesitas para tu teatro de sombra? Para hacerlo necesitas elaborar una pantalla blanca que puedes utilizar telas blancas, papelote o una sábana blanca colgada con unos ganchitos a los extremos, los cuales permitan que se vean las siluetas en la pantalla, como lo estamos apreciando en la imagen. También vas a disponer de una fuente de luz, que puede ser una linterna, un foco o una lámpara. Luego colocarás tus manos o las figuras como si fueran marionetas, frente a la fuente de luz para que la sombra se proyecte en la pantalla. Ahora aprendamos cómo puedo elaborar una pantalla para mi teatro de sombra. Esto será muy sencillo. Para comenzar a armar tu pantalla, define la estructura donde la vas a colocar.
Por ejemplo, primero consigue 2 palos o varas que te servirán como soporte. En la imagen podemos apreciar 2 troncos de árbol o 2 patas de una mesa. Bien, una vez que has conseguido tu soporte, extiende una cuerda o soguilla para colgar el papel o la tela blanca que utilizarás. Y una vez que hayas fijado tu cuerda o soguilla, vas a necesitar una hoja de papel blanco o una tela delgada que colocarás haciendo uso de los ganchos de ropa, clips o algún elemento que ayude a sujetar tu pantalla. Las imágenes te muestran algunos ejemplos de distintas pantallas. Y ahora que ya tienes tu estructura, vas a comenzar a probar cómo funciona la pantalla con la luz. Para que puedan apreciarse mejor las sombras, busca un lugar de tu casa donde no haya mucha iluminación, o en todo caso, prueba el funcionamiento de tu pantalla en la tarde o en la noche. ¿Y qué vamos a hacer? Primero, define tu fuente de luz, una linterna, una lámpara, un celular o tableta, y colócala detrás de su estructura. Es decir, detrás de la pantalla que has elaborado, detrás de la sábana o de la tela o del papel. Luego, coloca un objeto, por ejemplo, ramas, flores o algún muñeco, entre la luz y la pantalla que has elaborado y observa cómo se proyecta su sombra. Mueve la fuente de luz o el objeto para calcular la distancia que se necesita para ver la silueta. Y luego repite este procedimiento colocando una de tus manos y observa qué sucede al moverla. Puedes acercarla o alejarla de la fuente de luz. ¿Cómo son esas formas? ¿Qué parecen? Puedes pedir ayuda a otra persona para poder observar mejor los efectos de luz y sombra. Y ahora nos toca elaborar los personajes para tu historia, las siluetas. Ahora que has explorado con la luz, la sombra y las formas, vas a seleccionar los personajes y elementos que usarás para narrar tu historia. Recuerda la historia que has creado. Vas a dibujar la silueta de un personaje en un cartón o cartulina y recortarla. Calcula si su tamaño es adecuado para la pantalla que has elaborado. A partir de esto, dibuja el resto de tus personajes y recórtalos. Cuando ya tengas todos tus personajes, pega un palito o un bajalengua, una varita o ramita en la parte posterior de cada silueta, utilizando cinta adhesiva. Esto te servirá para que puedas manipular a los personajes. Para elaborar tus siluetas, tómate un tiempo para buscar en tu entorno los materiales de la naturaleza que también pueden generar siluetas interesantes y que aporten a tu narración. Muy bien, estás aprendiendo una nueva forma de contar historias. Y en los próximos días, presta atención a las sombras que observas en casa o al aire libre en la noche para afinar tu mirada e imaginar historias de luz y sombra. Muy bien, en esta oportunidad habrás creado tu historia y habrás elaborado tus materiales para tu teatro de luz y sombras. En la próxima actividad representarás tu historia. Ahora te toca evaluar tus aprendizajes. Si lograste explorar la técnica del teatro de sombras para crear y seleccionar figuras y experimentar usando herramientas tecnológicas que ayuden a crear efectos de luz, sombra y sonido. Planificaste un proyecto de teatro de sombras adaptando o creando un relato y considerando los elementos necesarios para representarlos según el lugar y la intención. No olvides guardar tus materiales para la próxima actividad, en la cual realizarás la representación de tu teatro de sombras.